Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer Sochet. Y sobre el fallo del Tribunal Electoral en torno a la anulación de elecciones, caso Coyoacán y Puebla, tenemos el comentario de Marta Singer. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Buenos días. Pues sí, ya muy poco a poco se va terminando esta fase final de los procesos electorales que convergieron en julio pasado, y mientras que muchos candidatos triunfadores ya han recibido sus constancias de mayoría, en otros casos los tribunales continúan trabajando para desahogar las impugnaciones. Y es muy interesante observar que en los casos donde las demandas han avanzado, los criterios para desahogarlos y los resultados a los que han llegado las salas regionales del Tribunal Electoral no están coincidiendo con las sentencias finales que dicta la Sala Superior. Una primera observación que se puede hacer tiene que ver con de dónde proceden los magistrados, cómo fueron nombrados y a qué grupos están respondiendo, lo cual pues nos habla de que todavía la justicia electoral tiene serios pendientes para aplicarse conforme al Estado de Derecho. Y como sabemos, la decisión de reponer la elección en Coyoacán, luego de que fuera anulada por el uso electoral de programas sociales y el ejercicio de violencia política de género contra la candidata morenista, fue revertido porque el Tribunal Federal, en su acuerdo, señala que pues no se pudo acreditar el impacto que tuvieron esas acciones, y así ese mismo argumento de que se violan las leyes, pero no se sabe cuánto, y si esta violencia o violación de la norma es justificación suficiente para anular una elección. Es el mismo argumento que en 2006 se aplicó cuando se puso en tela de juicio el triunfo de López Obrador para la presidencia de la República. Ciertamente, en otros casos, por ejemplo, en Chiapas, en un sentido distinto, pues sí se ha llegado a la anulación de elecciones en donde se registró violencia durante la jornada electoral, y entonces, por ejemplo, se declaró la invalidez o nulidad de elecciones en 5 municipios: en Solú, Chiapa, El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapuila, Bejucal de Ocampo, y se convocó a elecciones extraordinarias para esos ayuntamientos. Y bueno, cabe recordar que también en Chiapas, en Oxuc, no se realizaron las elecciones porque la población exige que se traspase el sistema electoral de partidos al de sus normas internas. Y en el caso del municipio de Belisario Domínguez, tampoco hubo elecciones porque ahí hay un conflicto de límites territoriales con el estado de Oaxaca. Hay que recordar, un municipio que se encuentra dentro de la región de los Chimalpas, que está en conflicto desde hace muchos años. Bueno, también hay que recordar que en Querétaro el fallo de la sala regional había anulado la elección del municipio que está en la capital de Querétaro, porque se había señalado que el alcalde interino había influido en que la gente votara por el candidato panista, y sin embargo ahí también después la sala de que la sala regional hubiera declarado que debía reponerse la elección, el Tribunal Federal revierte la decisión. En cambio, en el municipio de Huimilpan, ahí en Querétaro,
la elección al ayuntamiento se anuló debido a el uso de factores, digamos, símbolos religiosos que entran en contradicción con nuestras reglas. Está pendiente el caso de Puebla, en donde el recuento de votos mismo que ya se hizo, donde se volvió a contar el conjunto de la elección para la gubernatura, no deja claridad sobre la certeza de que los propios paquetes se hayan conservado como hubiera tenido que ser desde el día de la jornada. Está pendiente entonces esa resolución, y lo que vemos es una falta de certeza todavía para el resultado de la elección, a pesar de que ya desde 2009 se exigiera que la nulidad de las elecciones se diera cuando se cumplieran las causales que están expresamente establecidas en las leyes. Pero cuando vamos a las leyes, vemos que son sumamente ambiguas y vagas, y por lo tanto dan pie a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encuentre que en efecto hay esas causas, pero que pues no saben cómo medir si son muy importantes los eventos que encuentran en los documentos que sustentan las quejas o poco importantes. Hay que recordar que en muy pocas ocasiones se han anulado elecciones de gobernador. Ocurrió en el año 2000 en Tabasco, que fue un evento muy que dejó pues una huella muy importante en la historia electoral del país, cuando se anuló la elección debido a la impugnación del PAN y el PRD, que mostraba el apoyo gubernamental recibido por el PRI a la gubernatura. Pero bueno, los castigos también permiten que el candidato que se declara perdedor por el tribunal pueda presentarse nuevamente a la elección, y ahí, en este caso, Manuel Andrade volvió a ganar la elección. También en 2003, en Colima, ocurrió lo mismo. El candidato priista quedó fuera después de que se anuló la elección, igual que ocurrió años después, en 2015, al demostrarse que se usaron recursos públicos en la campaña electoral de estos candidatos, y la reposición de las elecciones sin mayor sanción dio en ambos casos el triunfo al candidato que se declaró perdedor, ¿no? Es decir, nuestros instrumentos para llegar a fondo en la validez de las elecciones son todavía muy débiles, y pareciera que debido a que la elección esta vez para la presidencia de la República no pudo dar lugar a dudas, tuvimos ya el paso a un nivel superior en la calidad de las elecciones nacionales. Creo que no solo no es así, sino que el Tribunal Electoral nos debe todavía argumentos más sólidos que permitan avanzar y abonar en una mejor legislación que no tenga que velar por incorporar expresamente, caso por caso, las posibilidades que existen para violar las normas. En fin, en medio de el júbilo por el cobro de conciencia sobre los pendientes de la democracia en México, que nos dejan las reflexiones sobre 50 años del 68, creo que vale la pena todavía reflexionar y exigir pues que nuestras leyes sean mejores y se cumplan, para que al menos el ejercicio procedimental de la democracia tenga un marco adecuado para desarrollarse. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Marta Singer. Muy buenos días. Hasta pronto. Hasta pronto. Luego, maestra.